ponemos la presentación, vamos a asegurarnos de que está. ¿Cómo vamos de hora? Estamos en escena ya. Rosana, cuando tú dispongas, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Ayuntamiento y de la Consejería de Servicios Sociales, queremos dar la bienvenida y agradecer vuestra asistencia a esta conferencia dedicada a la conclusión. También queremos saludar a todas las personas que están en línea viendo esta conferencia. Vale, el Confusi es una organización colaborativa que está despertando cada vez más interés como alternativa para fomentar comunidades más sostenibles, participativas y solidarias. Desde las administraciones públicas consideramos importante abrir espacios de reflexión y diálogo sobre nuevas formas de habitar y convivir en nuestras poblaciones. El Confusi plantea precisamente una manera de la vivienda, combinando la autonomía de los espacios privados con la colaboración y el uso compartido de espacios comunes, favoreciendo así la convivencia, el apoyo mutuo y la creación de comunidad. Para la comunidad de este contamos hoy con la presencia de don Prudencio López Quintero, director de la Vida Sostenible Confusi, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de los modelos de vivienda colaborativa. Es gestor de proyectos de Living Housing y vicepresidente de municipios de la Asociación Economía del Bien Común de la Comunidad Valenciana. También tenemos a don José Miguel Esquerra, arquitecto, con una gran trayectoria desarrollando y construyendo viviendas sociales y de protección oficial, además de unifamiliares. Actualmente es responsable de municipios de la Asociación Económica de Bien Común en la Comunidad Valenciana y socio de Vida Sostenible Confusi. Ha sido presidente de Arquitectos Sin Fronteras España. Nada, os dejo un bonito, les pedimos a todos para que nos compartan sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias por vuestra asistencia, esperamos que os sirva. Gracias, Rosana. Gracias, Jaume, también. Encantados de estar aquí en UNIL. Siempre es un honor, junto con mi compañero José Miguel, que le voy a hacer así la camarita, que luego cuando hable él le pondremos también para que lo veáis. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ver cómo en 45 minutos, que es el tiempo que queremos de exposición, porque la intención es que podamos después atender vuestras preguntas, tanto de las personas que estáis presentes como de quienes estáis también en línea, ¿no? A ver si podemos desenredar esta madeja que a todos nos preocupa mucho. Hay un problema habitacional, yo diría que hay un problema social. Y en cualquier ayuntamiento en el que se tiene conciencia de ello, están viendo el mejor modo o los mejores modos en plural de poderle dar solución. Lo que os venimos a proponer es algo que culturalmente aquí en España todavía es muy reciente, pero en Europa, además de que ya llevan más de 60 años llevando a cabo este tipo de proyectos, se sigue extendiendo de manera imparable, ¿no? Incluso en España, ¿no? Con esa reticencia que hay por aquello de la posesión y de que yo mi vivienda, ¿no? Que parece que nos han educado a todos a, si quieres tener éxito, hijo o hija, cásate, ten coche propio, ten vivienda propia, ten hijos, ¿no? Y ya prácticamente lo tienes todo. Bueno, pues esto que no deja de ser una estupenda alternativa, ¿no? Por fortuna también hay otras opciones en este momento que conviene estar bien informado. Entonces, hoy tenemos José Miguel y yo el reto, la necesidad de poderos explicar con toda claridad, por eso esa parte de las preguntas posteriores tienen tanta importancia, cómo esto puede estar al alcance de la mano de quien desee. Y es probable que algunas personas entre vosotras podáis considerar
que está pasando a ser una de las mejores alternativas. Entonces vamos a ir valiéndonos de una presentación que os hemos preparado, pensando en UNIL también, y al mismo tiempo seremos todo concretos que nos permita el guión para que podáis ir tomando notas mentales o nos podáis, incluso por WhatsApp o por la línea digital, nos podéis ir haciendo preguntas para que después podamos tener debate. ¿Okay? Echar un vistazo a esto que os mostramos, que viene a ser como el índice de lo que queremos tratar. Insisto que el esfuerzo nuestro está en pasar esto a la realidad cotidiana. ¿Okay? Vale. En primer término, hay una serie de medidas legales y económicas que es especialmente importante que conozcáis con todo el detalle posible, porque ha cambiado el panorama por completo. Lo vais a poder comprobar. ¿Okay? Vale. Después de esas medidas, vamos a hablar de cómo en un municipio como Onil todo esto es perfectamente aplicable, en gran medida. ¿Okay? Después hablaremos de lo que llamamos comunidades colaborativas. Ya empiezo aclarando. Una comunidad colaborativa es una comunidad de personas con afinidades. Cada una tiene su vivienda, cada una tiene su propia vida y, por tanto, digamos, está garantizada la privacidad y la autonomía. Pero al mismo tiempo recogemos de nuestro propio pasado, por cierto, nosotros somos de Villena, naturales de Villena, y por tanto de pueblo también, ¿no? O sea, yo sigo teniendo en mi mente como un reflejo precioso cuando iba a casa de mi abuela y me daba la merienda a la vecina de enfrente. Y yo veía a mis abuelos y a mis padres también allí sentados en la calle con sus sillitas de Enea, pues tomando allí el fresco, tomándose una limonada o haciendo lo que sea. O sea, lo que tratamos es de recuperar el sentido de comunidad, el sentido de vecindad, que se va perdiendo. Parece una locura, pero estamos en esa disyuntiva, ¿no? Vale, y después os vamos a explicar cómo todo esto es factible, cómo todo esto se puede llevar a cabo en una población común. Vamos a ello, al reto que nos proponemos. Vale. En las diapositivas que quedan grabadas, ya hemos comentado antes con Rosana y con Jaume, que después os vamos a pasar a todas las personas del pueblo que quieran, vais a tener la grabación también para poderla compartir, revisar y volver de nuevo a repreguntar si fuera necesario. Entonces, lo que vamos a hacer, como está en la diapositiva y se puede parar después en la grabación, vamos a ir entresacando algunas cosas que son esenciales. Vale. Esta que veis delante habla del primer plan europeo de vivienda asequible. El primer plan. Vale. 43.000 millones de euros en los próximos años. Desde ahora, desde el 2026. 650.000 viviendas que se esperan recuperar o crear nuevas para ponerlas a disposición. ¿Okay? Vale. Empezamos de arriba hacia abajo, me explico. Primero, lo que está haciendo Europa, consciente de que tenemos un problemón muy grande que incluso podría llevar a una crisis social de envergadura. A partir de ahí vamos a ver lo que hace el Estado español y a partir de ahí qué hace también la comunidad y qué puede hacer el municipio. ¿Okay? Creemos que así, ordenado, puede quedar muy claro, ¿no? Bueno, eso que habéis visto es Europa. Vale, en España hay varios aspectos dignos de mención. Uno de ellos, se ha creado un fondo de inversión que se llama España Crece, a nivel estatal, de todo el Estado, y se quieren reunir entre capital privado y capital público 120.000 millones de euros. Es que hablamos de euros como si fueran casi churros, ¿no? Es muchísimo dinero, 120.000 euros. Bien, a corto plazo, 15.000 millones de euros van destinados a 23.000, he dicho mal, perdón, 23.000 millones de euros van a ir destinados a sumar a los demás planes para que se puedan hacer 15.000 viviendas más. Eso con respecto al plan España Crece. Mirar, por favor, además de que vayamos puntualizando cada uno de los puntos, mirar la línea continua que se está creando a efectos de concienciación de la administración pública. Mirar, por favor, esa línea. Vale. Siguiente paso. Casa 47. Quizá no suene todavía el nombre porque algunos ya nos han mencionado que sí. Casa 47 es la empresa pública estatal que va a reunir a todas las empresas que desde el Estado tienen algún tipo de labor habitacional.
SEPES, por ejemplo, ha sido una empresa del Estado que tenía multitud de suelos, están dentro de Casa 47 y a su vez también Sareb, que también os sonará, el Banco Malo, y otras muchas se han agrupado en Casa 47 para que tengan una gestión unificada. Por tanto, ahí también hay muchas soluciones en marcha. Vale. El Plan Estatal de Vivienda del 2026 al 2023, al 2030, quiere decir, 7.000 millones de euros. Este plan, para los que no tengáis ese conocimiento todavía, habla específicamente de que está destinado a vivienda asequible. Y dentro de vivienda asequible tiene un apartado concreto para soluciones de vivienda colaborativa. En inglés se llama cohousing. Nosotros preferimos llamar de cada vez más vivienda colaborativa, para entendernos, ¿vale? Por tanto, 7.000 millones más. Muy bien. Y vamos acercándonos a nuestra tierra, a la Comunidad Valenciana, ¿no? Donde hoy estamos aquí en Onil, en la provincia de Alicante. Bien, que sepáis que el Plan Vive, del que ya tiene constancia perfectamente lo que es el Ayuntamiento, también de Onil, el Plan Vive está poniendo en marcha, de momento hay 4.000 viviendas en toda la Comunidad Valenciana. Hay programadas muchas más, pero esas 4.000 ya están siendo realidad, ¿vale? Os quiero hacer especial hincapié en esto porque ya no hablamos, por tanto, de una buena intención. La buena intención se nos supone a todos. Hablamos de que hay dinero contante y sonante ya aplicado a este tipo de soluciones y una parte de ese dinero ya está siendo productivo, ya se están consiguiendo empezar a poner soluciones. Vale, esto nos parecía importante de señalaros hasta aquí. Le paso ahora la palabra a mi compañero José Miguel, que os va a seguir hablando de suelo, pero desde una perspectiva tan interesante como la que hemos hablado. Cuando tú quieras. Gracias, Prudencio. Bueno, vamos a ver, aparte de agradecer una vez más a Rosana, que está aquí presente, y a Jaume, el que nos hayan facilitado esta posibilidad de poder explicaros este tesoro que tenemos entre manos y que creo que en este momento especialmente puede darnos muchas claves para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a las personas con cierto carácter de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, resulta que nos encontramos que esta idea que podía ser estupenda de desarrollar esta tipología de vivienda, pues dado cómo están los precios hoy de la vivienda, pues también podemos pensar que pueden llegar a ser gravosos y no asequibles para todo el mundo. Entonces, fijaros cómo tenemos en este momento la oportunidad precisamente de que gracias a dos, por un lado la ley estatal del 2023, de 23 de mayo, aparece ya que se podrá establecer la compatibilidad de que sobre suelos dotacionales que tiene el ayuntamiento, pues se pueda realizar la construcción de viviendas dotacionales públicas. Es decir, que sobre un suelo dotacional que el ayuntamiento va a poder ofrecer a unos grupos, como nosotros llamamos grupos motor, que están interesados en poder desarrollar estas viviendas, vamos a partir de un menosprecio a restar a lo que es el valor final de esa posible vivienda. Evidentemente, eso que nos va a ayudar a que una vez que se construyan esas viviendas, como además ese grupo motor quiera desarrollarlas, que esto es también la gran noticia de que no es un diseño impuesto, sino que las personas que se reunieran alrededor de esta idea podrían co-crear sus viviendas junto con los servicios técnicos que nosotros facilitamos, nuestra experiencia, podrían hacer ese tipo de vivienda, que es una vivienda perfectamente dotada y con el carácter privado, digamos privado, es decir, de esta familia o ahora comentaré a qué colectivo va dirigido, van a poder, digamos, diseñar su propia vivienda, ¿no? Y partimos, como digo, de ese menosprecio que supone la repercusión del suelo, que normalmente, como sabéis, pues tiene una importancia capital. Si podríamos estar hablando, en ese caso, de casi un 30% menos del valor de la vivienda, y en ese caso, repercutido y traducido a un alquiler, pues sería un alquiler muchísimo más económico. Sabemos que los alquileres
por desgracia, pues también han pegado una subida exponencial en los últimos tiempos, y de estar hablando de unos alquileres a lo mejor de 300, 350, nos estamos metiendo casi en 700, 800 euros. Entonces, esta opción nos permitiría quedarnos precisamente en ese alquiler sobre unos 300 euros aproximadamente, que nos iba a dar la posibilidad de que muchas, digamos, muchas familias, muchas unidades, como llamamos, de vivienda habitacionales puedan acceder, cosa que en este momento lo tienen vetado. Es decir, la gente está pidiendo incluso a ver si pueden alquilar una habitación para compartir y demás, y esas habitaciones que ya valen eso, ya valen 300 y 400 euros. Por lo tanto, pensamos que esta facilidad que nos da tanto la ley estatal como también el decreto legislativo que a través de la LOTUC surge la ley valenciana, también nos permite que en esos suelos dotacionales se puedan desarrollar este tipo de viviendas dotacionales, ¿vale? Entonces, eso nos va a llevar a lo que llamamos las viviendas, las BAT, que son viviendas alojamientos dotacionales, que construidas sobre suelo público para equipamiento, además de conseguir este abaratamiento de la vivienda, también normalmente nos va a facilitar el que estén, digamos, en zonas muy próximas a otros servicios, a otros equipamientos, y que de alguna manera podamos conseguir con esto que se construya junto a escuelas, a centros sociales o centros de salud, etcétera, con todos los servicios perfectamente, digamos, al servicio, nunca mejor dicho, de esa vivienda y de esas personas. Entonces, con esto que vamos a conseguir, como decía, pues un precio de alquiler mucho más económico, que en este caso, evidentemente, ahí aunque veáis lo de los 350 o 700, los 700, cuando hablamos de esto en Valencia, allí resulta que el alquiler ya está por los 1.000, ¿no? Entonces, hablar de 700, pues, pero en el caso nuestro que estamos hablando, pues serían alrededor de eso, de los 300, 350 euros los que tendríamos para ello. ¿Qué tipo de colectivos se verían beneficiados? Pues estamos hablando de jóvenes, especialmente, por supuesto, personas mayores, familias monoparentales, personas con discapacidad. También en este momento estamos hablando con algunas asociaciones de personas con discapacidad que están muy interesados como alternativas a la residencia. Como tal, evidentemente, y dando el salto, también, no lo he dicho antes, pero es una alternativa clara a las personas mayores a la residencia de toda la vida. Entonces, el poder hacer este tipo de alternativa de cohousing o viviendas colaborativas de manera intergeneracional, la riqueza que vamos a tener en esa convivencia entre personas jóvenes y personas mayores, con la experiencia de unas y la disponibilidad de otras a la hora de poder compartir y poder ayudarse, ¿no? La coayuda en ese sentido también tan importante. ¿Dónde además podemos realizar y obtener este suelo residencial? Pues resulta que tenemos tanto a nivel municipal, pero también autonómico y estatal. En este momento estamos gestionando en una población muy cercana de aquí un suelo que resulta que es propiedad de la Generalitat, parte propiedad de la Generalitat, parte estatal, y el municipio le ha solicitado a ambas, digamos, administraciones la que les puedan ceder ese suelo para poder realizar este proyecto que nos estamos proponiendo, ¿no? Otro de los, digamos, de los ejemplos que son de marcado carácter, nunca mejor dicho, es en este caso el mercado de abastos en el INC. Ahí estamos asistiendo a otra posibilidad, y es sobre ya un equipamiento que ya existe, incluso la posibilidad de crear sobre él mismo, ampliar y elevar unas plantas para poder desarrollar este tipo de vivienda colaborativa. Entonces, digamos, todavía con más peso, todavía estamos incorporando en el centro de la ciudad la posibilidad de que estas personas, en este caso de un carácter vulnerable, puedan
acceder a suelos en el propio centro de la ciudad, sin verse tampoco disgregados, ¿no? Que eso muchas veces, cuando estamos pensando, por ejemplo, en una residencia y las llevamos a los extremos de la ciudad, pues también se ven como desubicados, ¿no? Mientras que si se realiza esa convivencia en el centro de la ciudad, pues también va a ser, en ese sentido, muchísimo más enriquecedor. Por lo tanto, también sería otra opción. Se me ocurre, en Villena tenemos un ejemplo también de un suelo que al final se ha construido de manera que la planta baja se queda para el ayuntamiento y luego arriba pues hay viviendas con carácter social para ofrecer a estos colectivos jóvenes que no tienen acceso o a las personas mayores, como digo. Hay otros ejemplos también muy interesantes que también estamos en este momento viendo y además en poblaciones cercanas, tanto en Biar como en Benejama. Es la idea de que pues casas grandes que sabemos que existen, porque también dentro de este tipo de vivienda hay gente que es más urbanita, ¿no? Digamos, le gusta más la ciudad, pero hay otros que le gusta más a lo mejor pues estar viviendo en el campo, ¿no? Entonces, la posibilidad también de hacer sobre una casa, las grandes casas de pueblo que a veces tenemos en entornos próximos, el poder también desarrollar este tipo de proyecto, digamos, proyectando en el interior esa posibilidad de espacios que son como pequeñas viviendas o pequeños apartamentos que luego a su vez tienen zonas comunes y están rodeados en plena naturaleza. Entonces, por un lado, estaríamos también rehabilitando estos edificios que dan este tipo de construcciones que tienen ese carácter también de rehabilitación del patrimonio, ¿no? Muchas veces en vez de dejar que se pierdan esas casas, pues también rehabilitándolas y haciendo que este tipo de convivencia pueda ser una realidad para ese otro colectivo de gente que le gusta pues estar más viviendo en el campo, ¿no? Entonces, como digo, también sería una solución muy interesante y que en este momento, bueno, en Benejama hay otro caso concreto que también son unas naves modernistas que nos han propuesto y hay un grupo de gente que está interesada en hacer un modelo de esto y son unas naves modernistas que en vez de terminar de dejar que se terminen pues, demoliendo, porque las cubiertas en este caso están hechas polvo y el edificio está muy chulo, es una preciosidad, también digamos que sería una manera de rehabilitación del patrimonio, ¿no? Entonces, rehabilitando el edificio y al mismo tiempo, pues, reordenando y proyectando en el interior esas viviendas con las zonas comunes, etcétera. Entonces, es otra forma, dado que la rehabilitación en sí misma es una de las formas también más sostenibles, ¿no? A la hora de seguir manteniendo ese parque patrimonial que tenemos y al mismo tiempo pues conseguir sin utilizar tantos materiales este carácter sostenible que tiene este tipo de construcciones. En ese sentido, también decir que nos interesa mucho, siempre que se pueda, el construir con los cánones de la bioarquitectura, es utilizando materiales naturales. No quiero entrar en extenderme en eso porque tenemos tanto que comentar, pero otro día podría ser objeto de ello, ¿no? Que lo que nos interesa muchísimo también con soluciones bioclimáticas, que de alguna manera lo que hacen es que estos edificios al final sean sanos, sean más sanos para la gente que los va a habitar, y por otro que necesiten menos aporte energético exterior, dado que estamos utilizando, como digo, estas soluciones bioclimáticas, tanto ventilaciones cruzadas como las chimeneas solares, como en fin, multitud de elementos que se pueden utilizar para conseguir que se gaste menos energía. Eso también nos marca en el diseño de nuestros proyectos. Y por otro lado, ya casi terminando la parte que os quería yo contar, estamos viendo otras opciones que determinadas edificios en un momento dado que se han quedado un poco obsoletos porque son viviendas grandes y la gente que está viviendo en el interior pues tampoco, digamos, porque sobra espacio, ¿no? Por todas partes. Entonces estamos hablando de viviendas readaptadas en el sentido de que podemos conseguir, evidentemente haciendo una rehabilitación integral del edificio, el conseguir unas viviendas más pequeñitas en el interior
ir esponjando el edificio para conseguir unas zonas comunes en el interior donde luego se puedan, de alguna manera, conseguir lo que os decía al principio, por un lado, esa privacidad donde cada uno tiene, o cada familia va a tener su vivienda, pero a su vez luego hay unas zonas comunes, como pueden ser el comedor y cocina, o pueden ser zonas de gimnasio para rehabilitación o talleres, etcétera, etcétera. Mira, también tenemos un estudio, un tema también en Bocairente, junto al río, que también es otro proyecto. En este caso sí que es también partes de una nave antigua y luego se pretende hacer un edificio más grande al lado. Y también es una solución de este tipo. Aunque me he ido un poquito al carácter anterior, también sería muy interesante porque ya el edificio está construido y lo que hacemos es interiormente, como digo, readaptarlo para conseguir esas viviendas más pequeñas y que se liberen espacios comunitarios para que la vida pues, sea mucho más fácil y más colaborativa. Y yo creo que te voy a volver a dar la palabra. Pues querido nada, amigo la cojo Prudencio, yo. para que Cojo la sigas. palabra, me pongo la cámara para que las personas también que están en línea vean a quien les habla. Bueno, José Miguel, por tanto, lo que ha hecho ha sido empezar a abrir el abanico. Y con lo que vamos transmitiendo es probable que ya se pueda ver que afortunadamente, tanto desde la perspectiva de apoyo en inversión a nivel europeo, a nivel estatal, a nivel de comunidad también, sí, vale, como a nivel incluso del municipio, la prueba es que hoy estamos aquí gracias al ayuntamiento que nos ha pedido que viniéramos. Hay una serie de propuestas que ya podemos decir que están a nuestro alrededor y hemos querido entresacar algunas para que os quedéis con la sensación de que además de que es sin duda parte de la solución, ya va siendo cotidiano. Ya tenemos ejemplos a nuestro alrededor. Mirad estos, aunque sea de pasada. Los podéis ver porque están en ciudades próximas. Esto es Alicante ciudad, la Plaza Miguel Hernández. Está bastante céntrica. La Plaza Miguel Hernández tiene unos edificios que hacen forma como de óvalo, ¿no? Redondos. Bien. Cada uno de esos edificios está siendo rehabilitado. En estos momentos hay 2 que suman en total 36 viviendas. Esos edificios los rehabilita el ayuntamiento para vivienda de alquiler asequible. ¿Okay? Y se están financiando a través de Next Generation. El nombre es inglés, os sonará si digo que es hasta el día de ayer la financiación que Europa pasó para poder desplegar toda una serie de posibilidades de actuación. Bueno, más, en Torrevieja, por ejemplo, lo que veis en pantalla es una noticia sobre 600 viviendas que se están ya rehabilitando. Y aquí la financiación viene a través de la Diputación y del propio Ayuntamiento. Un detalle para que no se me pueda quedar en el tintero. Imaginemos que será algo que si el Ayuntamiento así lo quiere y hay personas en el pueblo que verdaderamente quieren este tipo de solución, imaginemos, por tanto, que planteáramos un edificio público en alquiler asequible. Bien, lo primero que haríamos sería explicar al Ayuntamiento que si está en disposición de poder invertir porque la ley ya le permite, en el caso de que tenga superávit, es algo que vosotros ya nos diréis, los ayuntamientos que tienen superávit ya tienen autorización legal para poder emplear una parte de ese dinero en soluciones sociales. Claro, la vivienda hoy en día es la prioridad número 1 en cuestiones sociales. Bien, ¿qué quiero decir con esto? El ayuntamiento podría llegar a la conclusión de que ante determinada demanda concreta, con un edificio a rehabilitar o con un suelo a construir, sea en suelo residencial para cualquier tipo de persona o en suelo dotacional para colectivos vulnerables, y con nuestra labor gestora apoyando, podríamos, por tanto, invertir una parte de dinero que pusiera el ayuntamiento, otra parte que pudiera poner la Diputación u otros medios que vamos a ir desgranando ahora mismo, y a partir de ese momento lo que haría el ayuntamiento sería como adelantar ese dinero para después, a través del alquiler, irlo recuperando, de tal manera que no es un gasto, es una inversión. No quería que se me quedara esto en el tintero, porque puede ser parte de la solución. ¿Okay? Vale. Otro ejemplo más.
en Sant Joan d'Alacant y San Vicente del Raspeig también hay una serie de soluciones en marcha. Se han conseguido 45 millones a través del ICO. Esto es digno de mención. El ICO, como sabréis seguramente la mayoría de personas, es el Instituto de Crédito Oficial. Podríamos decir que es la banca pública, para ahorrarnos palabras. ¿Ok? Bien, pues el ICO tiene 4.000 millones de euros para las primeras necesidades en lo que respecta a créditos destinados a la vivienda y hay ya en cartera cantidades superiores a esta. Por tanto, otro canal más para conseguir apoyo financiero. Entender que hacemos en esto especial hincapié, porque si no se ha hecho hasta ahora, ha sido por falta de medios financieros, en la mayor parte de los casos. Vale. Esto que veis es, públicamente hablando, la primera promoción en Valencia Ciudad, en este caso, de 90 viviendas que se plantean desde la perspectiva cohousing, desde la perspectiva de vivienda colaborativa. O sea, ya es un edificio, lo ha comentado antes José Miguel, que ya se plantea al revés. O sea, primero se atiende a la demanda, se ve las necesidades que puede haber, la demanda decide qué tipo de servicios en común quieren para poderse proveer de ellos en el mismo edificio y a partir de ahí se hace el proyecto de acuerdo a las necesidades de ese grupo humano. Pues ya hay 90 viviendas en Valencia al respecto. En Gandía, por no alargarme demasiado, no entrar en demasiado detalle, mejor dicho, en Gandía de nuevo también hay otra partida de viviendas de protección oficial, en este caso para ser compradas por personas que estén dentro de lo que es la medida legal del comprador de vivienda oficial. Vale, y para que veáis que esta dimensión, además de lo que es en la proximidad, hay también a nivel nacional otras acciones que van a llegar tarde o temprano aquí. Hemos querido remarcar en Mieres, está en Asturias, pero ya es un edificio concreto de Casa 47. ¿Recordáis que hemos comentado que Casa 47 es la empresa estatal? Bueno, pues la empresa estatal ya se está poniendo las pilas y en algunas poblaciones ya está llevando a la práctica edificios que son para alquiler asequible. Importante. Más detalles para finalizar esta exposición. Incluso antiguas cárceles. Por aquello que decíamos del suelo dotacional que explicaba mi compañero José Miguel, ¿sí? Se están rehabilitando, reacondicionando, tirando las viviendas nuevas, ¿vale?, para convertirlas en viviendas, ¿vale? Y lo mismo ocurre en Paterna concretamente, para 2.000 viviendas, con un terreno de un antiguo, ¿cómo se llama? Un cuartel, donde se van a edificar 2.000 viviendas también. O sea, de nuevo, aquí enmarcamos todo lo que podrían ser ejemplos reales, actuales, de cómo realmente esto se está pudiendo poner en marcha. A nosotros nos parece esto importantísimo, porque llevamos casi 10 años con este tema del cohousing, de la vivienda colaborativa, y hemos tenido que esperar, vamos a decirlo así, que se pudieran dar las condiciones financieras también para que esto fuera real, ¿no? Bueno, y otro aspecto del que José Miguel podría hablar largo y tendido en otro momento es la industrialización. O sea, falta mano de obra, está carísima la mano de obra en la construcción, ¿sí? Entonces, cualquier edificio que se quisiera poner en marcha, nosotros mismos ya comenzaríamos a gestionar su posible industrialización. No le quita ni así en la calidad a las viviendas, ¿vale? Pero lo que consigue es ahorrar tiempo porque te vienen las piezas preparadas y se pueden montar en obra. Y por tanto lo que hace es que en vez de durar 2 años un proceso de construcción, año y 2 meses se puede terminar. Que sepáis que también se trabaja al mismo tiempo sobre eso. ¿Okay? Bueno, y llegamos, para ir ya como a la parte final, a lo más importante. ¿Por qué una comunidad colaborativa? Vale. Rosana, hablábamos hace un momentito de esto contigo y con Jaume, ¿no? Mirad, ya que tenemos un problema grave, como la solución habitacional, ¿por qué no damos un paso más y lo convertimos en una solución social, además de habitacional? O sea, ¿por qué no atacamos la soledad de frente ya de una vez? ¿Por qué no conseguimos que las personas puedan tener un nivel económico en el que puedan dedicar como máximo un 30% de su capital a lo que es el pago de alquiler o el pago de compra y el resto lo puedan dedicar a tener una vida digna? Bien, pues resulta que a través de las distintas formas que tiene, ahora las vamos a enunciar, no da tiempo para más, ¿no?
las comunidades colaborativas esto se puede hacer realidad. Y vamos a comentar algunas de ellas. Quedaros con esta idea. Cualquier persona impulsora en ONIL que se ponga en contacto con nosotros o con el ayuntamiento es el punto de partida. Una persona impulsora. Una persona que diga, yo tengo una determinada necesidad, ¿me podéis ayudar? Bien, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ver si esa necesidad la pueden tener otras personas también de lo que es la ciudad, para convertirlo en un grupo semilla que llamamos. Un grupo semilla son 4 o 5 unidades de convivencia, 4 o 5 familias, 4 o 5 personas, si viven sola, acompañada o con hijos o son mayores, como sean, ¿de acuerdo? Son 4 o 5 unidades de convivencia. Bien, entonces a partir de ahí, y ya de acuerdo con el ayuntamiento, hacemos una selección de las posibilidades que puede haber en edificios a rehabilitar, públicos si es posible, en su defecto privado, o sobre suelos residenciales, dotacionales, públicos en su defecto privado, ¿sí? Y vamos a poner en marcha una solución que permita, nosotros decimos que es como un efecto tenaza, ¿no? Por una parte, estás trabajando todo lo que es el grupo humano para que genere su propio marco de convivencia, para que se ponga de acuerdo en el tipo de viviendas que desea, en el tipo de calidades, en los servicios comunes que tú muy bien señalabas hace un ratito, José Miguel. ¿Sí? Esto conecta mano. Y con esto al mismo tiempo nos estamos ocupando del tema urbanístico, del tema legal, de qué forma de cooperativa se le puede dar, del tema económico, del tema financiero y evidentemente del tema de construcción. ¿Okay? Hay una gestora detrás de nosotros que yo dirijo y que la componemos un grupo de profesionales que, abogados, economistas, psicólogos, especialistas en vivienda colaborativa, etcétera, 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 nos reunimos de acuerdo a cada proyecto, contando también muchas veces con personas locales que se puedan sumar y que nos puedan ayudar, y llevamos a cabo el proyecto. ¿Okay? Vale, quedaros, por tanto, si os parece bien, con la idea. Puede ser cualquier tipo de comunidad colaborativa a partir de una persona, y después hay casos donde esa comunidad podría ser vulnerable. Pongo un par de ejemplos sobre la marcha. Personas senior, de entrada son todas vulnerables, porque tienen más de 65 años. ¿De acuerdo? Vale. Intergeneracional, entre personas senior y personas jóvenes, hasta 35 años, son todas vulnerables. Vale. A las personas senior, a las personas jóvenes se le podrían unir familias monoparentales, son todas vulnerables. Personas con discapacidad, son todas vulnerables. Vale. Quedaros con un dato. Aproximadamente el 40% de la población española adulta forma parte de algún tipo de colectivo vulnerable. Por tanto, los suelos dotacionales que hablábamos antes con Jaume y con Rosana podrían tener una solución magnífica para personas senior. Si el grupo quiere solamente personas senior, que lo quiere intergeneracional, igualmente intergeneracional. Permíteme que te diga que precisamente comentando antes con Jaume, comentábamos eso, que para la gente joven podría ser una solución magnífica, porque familias jóvenes que tengan que... ¿Y por qué? Pues porque ellos inicialmente ahora no tienen capacidad económica, pero pueden de alguna manera acceder a esta vivienda en estas condiciones magníficas de un alquiler muy bajo, y luego, cuando pasen 10 años, pueden perfectamente dar paso a otras familias y ellos a lo mejor recuperar parte de lo que ellos han puesto, y con eso poder acceder a otra vivienda que ellos ya se quieren, oye, pues ya estamos en condiciones. Pero ahora que es un problema tan tremendo y tan grave, muchas veces hostil, poder tener esta oportunidad, y aquí en Oriol comentamos eso, que tenemos suelos dotacionales perfectamente capacitados para desarrollar este proyecto. Así es, cada vez más cerca de que podamos hacer realidad este tipo de solución. ¿Sí? Vale, hagamos un poco más de hincapié en lo que es la comunidad. ¿Por qué es una comunidad en realidad? ¿Cuándo es una comunidad? Cuando las personas, empezando por ese pequeño grupo embrión que decíamos antes de 4 o 5, se ponen de acuerdo en sus valores, se ponen de acuerdo en cómo quieren las viviendas, se ponen de acuerdo en sus zonas comunes. Y a partir de ahí, desde el momento en que se empieza a rehabilitar o a crear el edificio, empiezan a hacer su propio marco de convivencia. Mira, esta experiencia de 10 años ha sido muy conveniente, muy útil, porque nos ha enseñado
a trabajar la gobernanza de las comunidades y nos ha enseñado cómo acompañarlas para que de verdad esa comunidad pueda tener una calidad de vida más que digna. O sea, no va a ser casualidad que esas personas, cuando llegue el momento en que cada uno abra la llave de su casa nueva, estén a gusto, no va a ser casualidad. Todos los vecinos se van a conocer perfectamente, han trabajado juntos su marco de convivencia, han decidido juntos con apoyo profesional cómo son los servicios, cómo se les puede sacar partido, han decidido igualmente cómo van a ahorrar, qué servicios comunes pueden aplicar para mejorar el ahorro doméstico. Por tanto, digamos, no solamente estamos recuperando lo bueno del concepto de aldea de toda la vida, sino que le estamos añadiendo además herramientas de gobernanza, herramientas sociológicas que permitan que las personas aprendamos a vivir de verdad en comunidad de forma sana. Vale. Entonces, un detalle importante. En su momento, cuando llegue, hablaremos, porque la cooperativa que se pueda realizar puede ser en cesión en uso o puede ser de alquiler. ¿Cuál es la diferencia esencial? La cooperativa de cesión en uso es, si hablamos sobre un suelo público, las propias personas que están en la cooperativa de cesión en uso se financian y dicen, nosotras tenemos capacidad para poner un 20% de lo que sea la inversión de la construcción. Recordar que si es público el suelo no hay que pagar, porque el suelo es una cesión a 75 o a 90 años. Ahí estaremos todos un poco más que calmos, creo, ¿no? En ese tiempo. Vale. Entonces, puede ser una cooperativa de cesión en uso si las personas que la componen tienen capacidad económica para ese 20%. Si no la tuvieran, porque su circunstancia no lo permite, entonces lo que hacemos es que en vez de una cooperativa de cesión en uso, es una cooperativa de inquilinos. Bien. La cooperativa de cesión en uso, como son sus propios financiadores, lo único que nos resta es ponernos de acuerdo con la banca ética o con el ICO, con cualquier, en definitiva, entidad financiera que nos preste el 80% para luego poderlo pagar como si fuera una hipoteca a 25 o 30 años, ¿vale? Y en el caso de que sean cooperativas de inquilinos, porque no pueden acceder a ese 20%, es una barrera económica, entonces lo que hacemos es, contamos con inversión complementaria. Esa inversión puede venir de la Diputación, puede venir del Ayuntamiento, en el caso de que tuviera fondos para poder destinar a esto. Puede venir incluso de microinversores. Esto merece que lo explique. Un microinversor es una persona del pueblo que tiene dinero, que una parte de ese dinero le gustaría aportarlo para este tipo de solución habitacional y que además va a tener a cambio un interés ético. Un interés ético que puede ser de un 5% a largo plazo. Entonces, en vez de tener mi dinero en el banco, muerto de risa, que no me renta nada, cojo una parte, la que yo considero, que me den todas las garantías de que eso va a tener el respaldo de un inmueble detrás para que yo me sienta seguro y que me den todas las garantías de que esa cooperativa de inquilinos tiene seguros y tiene mecanismos de protección para que a mí no me dejen de pagar mi alquiler. Esto lo subrayo porque hoy es muy importante, ¿de acuerdo? Y a partir de ese momento yo me convierto en un microinversor. Y soy partícipe en mi pueblo de las soluciones habitacionales que tanta falta hacen. Como veis, lo decimos ahora de manera escueta, no nos da mucho tiempo para más, ¿no? Porque nos gustaría que ahora tuviéramos un ratín para poder atender vuestras preguntas. Una opción más, sirva solo como enunciado. Hay pueblos como Onil, industriales, que tienen mucha potencia y que siguen creciendo y que no pueden dar cobijo a personas profesionales que con gusto vendrían a trabajar aquí, pero que no tienen dónde vivir, se tienen que ir a donde sea a vivir, ¿no? Y desplazarse todos los santos días para poder ir y venir de su puesto de trabajo. Bien, que sepáis que también es factible desde la perspectiva legal, cooperativista, etcétera, etcétera, hacer cooperativas mixtas. Una cooperativa de trabajo al mismo tiempo que una cooperativa de vivienda. Entonces, pueden haber, dicho como ejemplo ahora, personas que quieran venirse a vivir a Onil, que estén trabajando ya aquí, pero que no vivan aquí todavía y que se apunten a esa cooperativa
siendo ya partícipes de un trabajo en una determinada empresa, pero quieran ser partícipes de la cooperativa de vivienda. Otras personas que todavía no viven aquí, o sea, que quieren venir a trabajar y que están cualificados para poder aportar un trabajo interesante para las empresas del pueblo, sabiéndolo las empresas pueden ayudar para que esa persona pueda venirse en el momento que esté rehabilitada la vivienda y podamos conseguir que esa persona, por tanto, se sitúe dentro de la población. Me estoy quedando sin batería, por cierto. Aquí vas a encontrar tú mi cable, si eres tan amable. ¿Vale? De todas maneras, estamos bastante adelantaditos con lo que vamos comentando. Lo tienes dentro de la bolsa, si quieres. Vale. Vale, vamos a lo que nos interesa para ir acabando. Ahí lo tenemos. Vale. ¿Algún detalle más para ir culminando? Con el ayuntamiento ya hablaremos de los detalles, pero que sepáis de antemano que esto está ya más que pensado. O sea, que hay como un protocolo
Ah, pues gracias, fíjate tú. Hola, que nos acabamos de dar cuenta que no se escuchaba y es porque lo hemos reiniciado y al volver a reiniciar se ha quedado el micrófono apagado. Sí. Ya decíamos que son las cosas del directo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues estábamos precisamente contestando a un tema que voy a comentarlo, aunque sea sucintamente, ¿vale? Para que quede constancia. Está con nosotros, tu nombre es Eusebio, ¿vale? Eusebio ha tenido experiencia en el mundo promotor, sabe de las dificultades, digamos, legales, burocráticas, urbanísticas que ha habido y la respuesta que le dábamos como gestores, que llevamos 10 años peleando, por eso decía al principio, Eusebio, que nos sentimos muy próximos a tu sentir, a lo que expresas, ¿no? Es justo lo contrario. Ahora lo que necesitamos es entrar en un ayuntamiento, que haya voluntad política, evidentemente, que ya la suele haber, ¿sí? Que haya una demanda suficientemente concreta. No hace falta que estén los 20, los 30, los 50, con que hayan 4 o 5 es más que suficiente, ¿vale? Y a partir de ese momento, que nos permitan a los gestores poner de acuerdo a los oficiales, a las personas que están dentro del ayuntamiento, en urbanismo, en arquitectura, etcétera, etcétera, para que nosotros les ayudemos y les podamos explicar a través de otros ejemplos de otras administraciones españolas que ya lo están llevando a cabo, cómo es viable. Vale. Por tanto, a eso le vamos a prestar especial atención porque ha sido el gran inconveniente junto con la financiación. Por tanto, tienes razón. Y si tú me lo permites, Eusebio, tenías razón. ¿Vale? Porque afortunadamente hay un cambio de registro en este sentido, lo cual no quiere decir que no vayan a haber dificultades. Ojalá que me explique bien, ¿eh? Pero de hoy a hace solamente un año, o no te quiero contar 6 o 7 años, la diferencia es brutal, de verdad. Entonces, ahí tenemos mucha confianza. Pondré un ejemplo más concreto. Mañana el ayuntamiento considera que hay un suelo dotacional que es especialmente interesante y que estaría encantado en que se convirtiera en vivienda. Vale. Pasado mañana hay 1, 2, 3 personas que nos dicen ese tipo de solución, yo tengo 68, pues yo tengo 30 años, pues yo tengo no sé qué, y juntamos a varias personas que tengan una circunstancia de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Bien, con esos mimbres nos vamos al ayuntamiento, vemos quiénes son las personas que realmente demandan esto, vemos también que sean personas que se adapten desde el punto de vista fiscal, económico, a esta circunstancia, porque hay que hacer frente a un pago necesariamente. Otra cosa es que sea bastante inferior al que suele haber en el mercado, pero hay que hacer frente a un pago. Y a partir de ese momento le propondremos al ayuntamiento una campaña de comunicación para que hagamos sesiones como esta, pero en vez de ser generales, de vamos a hablar de todo un poco, ahí hablaremos. En tal lugar hay un proyecto de tantas viviendas que son de tantos metros, que se puede hacer este tipo de servicios comunes, que son para tantas personas, que esas personas son o no son vulnerables, que vale tanto, que podemos contar con el ICO, tal, en financiación, y por tanto lo que queremos saber es que personas quieren sumarse al Grupo Semilla. Si juntamos 5, juntamos 6, aunque sean 33 las viviendas que se puedan hacer, con esas 5 o 6 vamos subiendo peldaños, ¿sí? El grupo se va haciendo un poco más grande y vamos insertando todo lo que es la gobernanza sociocrática, que se le llama, para que ese grupo crezca armónicamente. Se sientan los valores, se sientan todo lo que tiene que ver con las decisiones fundamentales y a partir de ahí el grupo va creciendo cualitativamente al tiempo que cuantitativamente. Por otra parte, los gestores, que por cierto, los gestores estamos deseando encontrar gente del pueblo que sepa para unirnos, porque si nosotros lo tenemos que hacer todo, llegaremos a los 3 primeros pueblos. Al cuarto ya no podemos llegar. Y no es nuestra misión. Nuestra misión es, evidentemente, llevar el proyecto adelante, pero mentorizar. O sea, con la experiencia que ya hemos alcanzado, hacer que otras personas de la propia localidad lleguen a ser quienes nos multipliquen a nosotros después. ¿Okay? Mirar la intención. No he dicho, y ahora aprovecho estos minutos para explicarlo, que, si me permite pasar, vamos a ver. A veces la tecnología te dice que ahora, la Universidad de Alicante, esto es importante que lo remarquemos, la Universidad de Alicante se ha puesto las pilas ya también y ha dicho, vamos a hacer un curso de gestores de comunidades colaborativas. Eso que veis en pantalla, el día 23 de marzo de este mes,
la Junta Rectora lo aprobará, así está previsto que sea, y el 20 de abril ponemos en marcha el primer curso de gestores de cooperativas de comunidades colaborativas cohousing. ¿Ok? Vale. Y después de eso, y digo después cronológicamente, nuestra escuela de gestores lo que va a hacer es supervisar desde la perspectiva arquitectónica, la legal, la económica, la cooperativa, etcétera, 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 a personas de las poblaciones que quieran participar porque ya son abogados, porque ya son constructores, porque ya son gestores, porque son economistas, porque son psicólogos, porque son gente que está deseando participar en este tipo de solución, pero que no tiene el conocimiento propio para llevar a cabo este tipo de labor. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es que nos ponemos a su lado y empezamos a coordinar y a supervisar la gestión del proyecto, delegando todas aquellas funciones que puedan hacer la gente del pueblo. Adelante. Sí. No, como sabes, el tema de las opciones más como Sí. el tema del coste del solar y tal, aquí se está interveniendo también. O sea, hay que llegar a un precio tal, ¿verdad? Necesariamente. Lo que ocurre es que, de nuevo, la gran diferencia es, seguramente en el ayuntamiento lo conocen de sobra, el precio metro cuadrado de las unidades de vivienda de protección oficial se ha incrementado, lo suficiente para que pueda casar el coste real de obra con lo que es en definitiva el metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, digamos, está tasado. También se ha ampliado el número de veces de IPREM. El IPREM, seguramente sabéis que es la medida que se utiliza para decir cuánto gana una persona en su renta. Bien, pues en este caso depende del tipo de proyecto, si es vulnerable, si no lo es, etcétera, puede estar desde el 2.5 del IPREM hasta el 6. Por tanto, ahí la banda también es suficientemente amplia. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Vale, una última al respecto de tu pregunta, Eusebio. Siempre será una vivienda de protección oficial cuando sea suelo público, impepinablemente. Vale. Cuando sea suelo privado, será el propio grupo humano quien decida si quiere o no que sea vivienda de protección oficial. Pondremos un caso que es muy corriente. Antonio, nuestro compañero de Elche, lo sabe bien, ¿no? Hay personas mayores con una determinada posición social que dicen yo, una vivienda de protección pública no, porque no voy a entrar, porque tengo bienes, porque tengo tal, pero yo quiero con mis amigos y con mis amigas hacer una solución seria de estas características. Lo podemos hacer perfectamente. Será, por tanto, una vivienda o un conjunto de viviendas colaborativas privada, pero introduciremos dentro toda la mecánica de la gobernanza de los servicios comunes. Sí, pero puede ser perfectamente de renta libre toda. Perfectamente podría ser. No, hago el matiz de nuevo. Con las manos me voy a valer, si se ve en la cámara, ¿no? Esto es suelo público, necesariamente tiene que ser de protección oficial, ¿vale? Esto es suelo privado, ¿vale? Dentro del suelo privado caben posibilidades. Primera, vivienda de protección oficial de acuerdo a las condiciones que dé ese suelo privado. Primera. Segunda, posibilidad de que tenga mixta, como tú dices, Eusebio, una parte de protección oficial y otra parte libre. Tercera, toda libre. La vivienda tiene que ser ni más ni menos que un plano registro de una VP de toda la vida. No tener vivienda a su nombre, que sí, que claro. Y ahí nos gustaría hacer especial hincapié. O sea, una vivienda de protección, yo creo que esto es un avance social. ¿Perdón? El que accede a la vivienda. El que accede a la vivienda. Lo puntualizamos porque son preguntas muy interesantes que vienen del todo al fin que perseguimos aquí, ¿no? Para acceder, por tanto, a una vivienda de protección pública, necesariamente has de estar dentro de los cánones que la ley marca. Otra cosa es tu devenir personal, ¿vale? Lo más probable, ojalá se consiga, eso ya lo digo de mi cosecha,
es que esa vivienda no se pueda revender en el futuro, no se pueda revender fuera de ser pública, fuera de ser una vivienda protegida, me explico. Que no pase como ha pasado ahora, donde se ha liberalizado, resulta que nos hemos quedado sin parque público y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, esa vivienda se revalorizará en su momento, pero se revalorizará pensando en que pueda seguir siendo de protección pública. Esa es la intención. Vale. Y ya casi vamos finalizando por la hora. Vale. Ok. También tiene una respuesta muy sencilla. ¿Me permites que te ponga como ejemplo? Tú puedes decir, yo quiero alquiler. ¿Puedo? Puedes, en alquiler, ¿de acuerdo? No. Yo estoy en una circunstancia económica mejor que un alquiler y prefiero que sea en cesión en uso. O sea, prefiero que sea nuestra propia cooperativa la que financia directamente, con lo cual necesito menos dinero de fuera y el dinero que necesito ya es a través del ICO o de una banca ética. Vale, sigo. Yo en realidad no necesito que sea pública, quiero que sea privada y por tanto me financio yo sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Lo puedo hacer perfectamente. Entonces, O con un banco también. ahí voy. En lo privado, como si fuera una cooperativa de toda la vida, incluso con la posibilidad de que después se pueda hacer la división horizontal que se llama, que es que cada persona pasa a ser dueña de su propia vivienda. Vale, entonces, las comunidades colaborativas tienen, bien entendidas a nuestro juicio, todo ese abanico de posibilidades. Pondré un ejemplo para ir terminando. Las personas mayores de las que hablábamos hace un momento, con una capacidad adquisitiva media alta, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Que no están nada acostumbradas a esto de las cooperativas, no. Eso de acceso en uso no lo entienden, vale. Las propuestas que nosotros le hacemos es dejar solamente en cooperativa las zonas comunes y tener vuestras viviendas cada uno de forma privativa. Sigue siendo una comunidad colaborativa, lo que ocurre es que tiene las ventajas y los inconvenientes propios de que cada vivienda sea ya una propiedad diferente. ¿Qué trato con esta explicación? De transmitirte que tú, te pongo a modo de ejemplo, que tú decidas como ciudadana qué tipo de solución es la que está más acorde con tu naturaleza y con tus circunstancias, cualquiera de ellas. El punto de referencia es Una chica de 25 años. Sí. Yo no puedo ahora mismo. Sí. Alquiler y coste. correcto. Y digo, vale, quiero optar a una vivienda. Es que a mí lo que me han explicado es lo de cooperativa cofinanciada. Lo veo más para una compra, porque para un alquiler no. Porque yo tengo un ejemplo. Si yo digo, yo tengo una inversión sin 20%, puedo poner, pero si me voy a los 5 años de ese alquiler, esa inversión que yo he iniciado para construir esa vivienda, la pierdo. Porque has comentado que si entra luego otra persona en alquiler, puede recuperar Recuperas, claro. ya está el edificio. Digo, se ha quedado libre y puedo acceder a un alquiler, no tendría que pagar ya un 20% para. Entonces, Lo veo el alquiler. sí. Va a ser para larga duración, pero para corto tiempo no. Muy brevemente ahora, a ver si puedo responder y queda clara tu pregunta. Cuando yo decido si quiero alquiler o quiero cesión en uso, estoy decidiendo también, en función de mi propia circunstancia, a qué aspiro. Me explico. Si es un alquiler, o sea, si yo voy a estar de alquiler, yo no tengo nada que financiar. Lo tienen que financiar terceras personas, ¿sí? El ayuntamiento, la diputación, quien sea. Sí, sea una cooperativa de inquilinos. Cuando habéis empezado hablando de alquileres, de la situación, al momento que pasáis a propiedad de cuenta pública, no he visto esa separación. Claro. Cuando has empezado a hablar de las cooperativas, claro, esa aportación del 20% la puedo entender si es algo para al final
compra mía. Porque Mira. para que lo veo, no lo veo. Vale. Realmente. Para responderte, ¿veis la diferencia entre que sea cooperativa de cesión en uso y que sea inquilinos? Yo la puedo explicar. Si es cooperativa de cesión en uso, como yo hago un esfuerzo financiero y pongo el 20% mientras dura la obra, ¿se entiende? ¿Verdad? Vale. Si yo salgo a los 5 años, cuando entra otra persona en mi lugar, lo que hace esa persona es que me restituye la cantidad que yo he pagado en el concepto de mi 20% y de las cantidades que he ido pagando a cuenta. Porque, aunque la titularidad del suelo es pública, nosotros tenemos una cooperativa en cesión en uso, que es una empresa, en realidad es una empresa, y por tanto, la inversión que realiza, si yo me salgo, quien entra en mi lugar, lo que va a hacer es que me va a recompensar. O sea, va a poner... No, no. Traspasas el dinero, Sí. el dinero que tú has aportado es el que Sí, el dinero que tú has aportado para facilitar que eso se pudiera hacer ese 20%, la persona que entra, porque tú ya dices, bueno, decido que yo quiero comprarme otra cosa. Exacto. Me voy a otra ciudad o quiero ya tener una vivienda en propiedad porque no quiero seguir pagando esos 300 euros. Pues entonces, la persona que entra, que hoy, digamos, a pagar esos 300 euros, te tiene que aportar a ti esa cantidad. sí, Claro. sí. Quedaros con esta idea por el tiempo, sobre todo, ¿no? Porque estamos fuera de tiempo. Quedaros con esta idea. Todas las opciones son explicadas con todo detalle para que cada persona opte por aquello que mejor se corresponde con su circunstancia. Una persona que opta al alquiler sabe que no tiene que hacer ninguna inversión y va a pagar un alquiler. Cuando se vaya, se ha ido. ¿Ok? Una persona que va a ser partícipe de una cooperativa en cesión en uso es bien diferente, porque va a hacer un esfuerzo económico y, por tanto, cuando se vaya, recupera su esfuerzo económico. Ojalá ayude. Básicamente, hacer, por ejemplo, que quieras ir porque fuera. Sí, pasa lo mismo, pasa lo mismo. La cooperativa la que pondría a disposición pública con los requisitos que se hizo inicialmente. Correcto. Para que otra persona... Correcto. Porque hay una bolsa en espera. Correcto. Eso, sí, La bolsa suele haber en una espera. lista de espera. O sea, donde ya funciona, en Cataluña, por ejemplo, en estos momentos hay unos 40 proyectos ya, de los cuales 10 están ya viviendo desde hace un tiempo, ¿no? Bien, en todos ellos hay lista de espera. O sea, en el momento toma cuerpo aquello, en el momento del edificio ya se empieza a rehabilitar, ya hay mucha más demanda que oferta. Y esto va a ocurrir en UNIT también, en cuanto hagamos el primer edificio, os lo garantizamos, porque está ocurriendo en todas partes. O sea, hasta que no se ve, son los más valientes, los más decididos, los que toman iniciativa, los que dan el paso. En el momento se empieza a ver que ya hay una solución y que yo también puedo, ya se revierte la tortilla. Sí, con una diferencia esencial. Eso es totalmente privado para personas extranjeras. Claro. Sí, sí. Antes he querido explicarlo bien. Sí, o sea, abre el abanico porque aquí está toda la parte pública, pero aquí está toda la parte privada. La cuestión es que todos son comunidades colaborativas, ¿ok? Porque se agrupan con un fin común, se agrupan con el fin de tener una vida digna, una vida mejor, que puedan tener sus viviendas más los servicios comunes. Sí. No. Precisamente la idea es que las unidades de convivencia tengan su casa con todos los, como cualquier otra casa, como si tú, el típico vivienda de un piso que me compro.
Normalmente son de 2 dormitorios, pueden ser de 3 también, de 1 los hay, pero tú tienes ahí todos los servicios. Tienes tu dormitorio, tú tienes tu cocina, tú tienes tu aseo, el comedor, vamos, una vivienda con todos los servicios. Lo que pasa es que luego aparte están los servicios comunes, que son los que, de alguna manera, si se ha empezado como grupo motor, pues se ha decidido entre el propio grupo, decide queremos estos servicios comunes, en los cuales, pues si deciden que, oye, pues vamos a hacer, durante este mes va a cocinar, yo qué sé, esta pareja o este equipo de 3 personas que se lleva muy bien y tal. Y la gente que quiera vendrá y comerá, pero la gente que quiera comer en su casa porque está en ese, no le apetece reunirse con esa gente, o porque si tiene otras circunstancias, o viene un hijo de fuera y quiere comer en su casa, él puede hacer totalmente su independencia dentro de su casa. Sí, Totalmente, totalmente. totalmente. Y no son tampoco habitaciones y luego las zonas comunes, que si se decide podría llegar a ser, pero no es la idea. Es que, digamos, por pequeña que sea, es que tú tengas tu vivienda completa. Vale, pues ya para terminar, porque nos hemos pasado de la hora, pero agradecemos las preguntas y la animación. Un par de detalles para acabar. Confiamos en que el vídeo lo podamos recuperar bien, aunque haya habido ese lapsus donde se ha quedado sin batería. Lo compartiremos con vosotras, con el ayuntamiento, para que os llegue a cualquier persona. Estaremos especialmente atentos a que hay alguna persona, alguna persona ciudadana, alguien que diga, a mí esto me interesa, vamos a seguir profundizando, porque ahora estamos en condiciones de poderlo hacer. Lo que estamos viendo venir es que se está incrementando el conocimiento y, por tanto, la demanda de este tipo de soluciones. Y, por tanto, en algunos ayuntamientos estamos como con vosotros aquí ahora, pendientes de ver qué municipios son los que toman la iniciativa y dónde, por tanto, vamos a ayudar a corto plazo. ¿Okay? Un par de ideas finales. Afortunadamente, las piezas de este puzzle ya están completas, porque está la financiación, está la decisión política para todo lo que son cuestiones de vivienda pública, están los gestores que ya llevamos una experiencia y una lucha con esto importante, estamos con el ánimo de enseñar a otras personas para que lo sean también, están los ayuntamientos, que algunas personas de algunos ayuntamientos como el de Onil estáis por la labor de que este tipo de soluciones se lleven a cabo. Y falta, por tanto, que haya necesidad para poderla atender. Quedémonos con esa idea, si os parece bien. ¿Okay? Mi compañero José Miguel me recuerda. Esto que veis en pantalla, como somos partícipes y comprometidos con la economía del bien común, la economía del bien común es una asociación apolítica, que lo que trata en definitiva es de que las cosas que se hacen en la economía tengan un marco ético, por así decirlo, ¿no? Este libro que veis aquí, que está a vuestra disposición, lo ha escrito nuestra presidenta Pilar Rueda, y en él explicamos cómo un municipio, a partir también de soluciones como esta, va teniendo un carácter social cada vez más incluyente, más propicio a que las personas se sientan bien en su comunidad, ¿no? Que sepáis que estamos especialmente volcados a esa actividad. ¿Okay? Y Rosana, yo no sé si tú quieres hacer algún apunte final, quieres cerrar el acto, lo cerramos nosotros. ¿Sí? Bueno, nosotros también estamos agradecidos de vuestra Muy atención agradecidos, sí, la verdad. y junto con mi compañero José Miguel, Sí, que ponga alguien más guapo que yo. sí, bueno. Lo que pasa que la verdad es que tener esta oportunidad, pues la verdad es que nos ha satisfecho enormemente. Y sobre todo ver tanto tu disposición como la del alcalde, de Jaume, y para ver que esto pueda ser aquí una realidad. Entonces, yo creo que además, teniendo, por ejemplo, como estáis vosotros hablando con esa experiencia que tenéis ya de años, el ver por un horizonte de que esto puede ser una alternativa, creo que merece la pena explorarlo, porque es un camino que va a ayudar sobre todo a que la gente sea más feliz. Entonces, eso siempre satisface enormemente. Vamos. Recibes siempre mucho más de lo que tú puedes dar. Es una experiencia personal también. Muy bien, pues aquí terminamos. Gracias por vuestra asistencia, gracias también a las personas que estáis en línea
y quedamos a vuestra disposición. ¿Vale? Hasta ahí. Gracias, muy amables todos. Cerramos lo que es la sesión Muy bien. y nos ponemos a vuestra disposición. Vamos.